Le puse grabar. Correcto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos la clase de hoy es sobre las primeras clases sobre los temas de la práctica 2, ¿sí? De distribución conjunta, distribución condicional. Este, cuénteme si quedó algo pendiente de lo anterior. No sé si estuvieron, a lo mejor se pusieron con la guía 1 o cosas de la 0, digamos, para ir cerrando ese tema. ¿Les quedaron cosas pendientes de las clases anteriores? Uno, Yo te quería preguntar algo de la uno, así ya la cierro por completo. sí, eso, esas. En el ejercicio, no me quedó claro por qué en el ejercicio 9, donde había que calcular asimetría, kurtosis y kurtosis excedente, en la de kurtosis se le suma 3. Ok, Eso no me había quedado claro. ahí yo voy. El tema es lo que vimos en el ejercicio 9, creo, bueno, sí, lo que vimos en el 9 es que el, a ver, el punto A. O sea, en el punto A te pedía expresar la simetría, la kurtosis y la kurtosis excedente en términos de los acumulantes de la distribución, sí, que salen de la función de acumulantes. La, Claro, eso sí. la simetría era el momento estandarizado del orden 3, ¿sí? Es decir, era el momento centrado del orden 3 sobre el desvío elevado al cubo. Y lo que habíamos visto, ¿sí? Es que el momento centrado del orden 3 era justamente coincidía con el tercer cumulante. ¿Sí? O sea que básicamente la simetría va a ser el cumulante 3 dividido, perdón, el cumulante 3 dividido el desvío al cubo. Como la varianza del cumulante 2, es así, la probamos, la del cumulante 3, la verdad que no me acuerdo si lo probamos, si hicimos la cuenta, ¿sí? Pero la del Sí, cumulante queda K2 elevado al 3 medios. a la 3 medios para que te quede porque el desvío es K2 a los medios, así que sería perfecto, K2 a los 3 medios. O sea que en términos de cumulantes, la simetría es esta, ¿sí? Resulta que si tratás de escribir si tratás de escribir, o sea, si haces K4, te termina quedando, y eso hay que probarlo porque tampoco es una novedad, te termina quedando que es mu4, es decir, momento centrado de orden 4, menos 3 mu2 al cuadrado, ¿sí? Da eso, es decir, para probarlo, esto lo comenté en otra clase, pero lo repito, ¿cómo pruebo esto? Bueno, en realidad, cuando yo derivo, lo más fácil es ver siempre cómo queda todo en términos de aumentos absolutos. O sea que por un lado yo tengo que ver, calcular K4, y me va a quedar, no sé, M4 más, una porquería, ¿sí? En términos de M4, M3, M2 y M1. Y por otro lado, yo puedo también ver si puedo escribir esto en términos de M4, M3, M2, M1. Si por ejemplo M2 sabemos que es M2 menos M1 al cuadrado, ¿sí? M4 hay que escribirlo, pero va a quedar M4 y otras cosas más. Hay que poner esperanza de X menos M1 a la cuarta. O sea, M4 es esto. Es esperanza de X menos M1 a la cuarta. Y cuando desarrollas el X menos M1 a la cuarta, te aparece un X a la cuarta, un X al cubo, etcétera, y van apareciendo los otros momentos naturales. Cuando juntas todo y haces toda esta cuenta de mu4 menos 3 por esto al cuadrado, porque en el fondo mu2 al cuadrado es esto al cuadrado, y desarrollar todo, te va a quedar una expresión que depende de m4, m3, m2, m1. Una porquería, pero una expresión que debería ser la misma que si haces el cumulante 4, es decir, la derivada cuarta de la función de cumulante se evalúa de cero. ¿Sí? Y esas cosas coinciden. O sea que de esa manera terminas probando que esto vale, que esto es cierto. ¿Ahí estamos? Sí, 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 Bien. estamos. Me lo tenés que leer, digamos, pero hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué era si yo trato de ir a la kurtosis, o a la kurtosis excedente, lo que tengo que hacer es a mu4, o sea, la kurtosis será mu4 dividido, la kurtosis es mu4 en el momento centrado, dividido
el desvío a la cuarta, es decir, la varianza al cuadrado. Sí, Sí, o sea, el sí, desvío a la cuarta. Como la varianza es K2, eso sería mu4 dividido K2 al cuadrado. ¿Sí? K2 al cuadrado es el desvío a la cuarta. O dividido mu2 al cuadrado, si querés, es lo mismo. Es lo mismo. Resulta que claro, yo yo le había puesto K4 sobre K2 al cuadrado. sobre K2 al cuadrado, entonces, pero y K2 al cuadrado es lo mismo que decir mu2 al cuadrado. O sea, K2 es lo mismo que mu2. Pero si vos Claro, dividís por mu2 al cuadrado o por K2 al cuadrado, que es lo mismo, resulta que te queda acá mu4 sobre K2 al cuadrado, o mu2 al cuadrado, voy a poner mu2 para que sea más claro, pero es lo mismo, este y este son lo mismo, y acá lo mismo, ¿sí? Y resulta que lo que termina quedando que es que esta cuenta, K4 sobre K2 al cuadrado, es esto, que es el momento centrado en 4 dividido la varianza, el desvío a la cuarta, o sea que esto qué es. Este es alfa 4, ¿sí? Momento centrado en claro, sí. 4 dividido el desvío a la cuarta, la varianza al cuadrado. Y acá se te cancela, y te queda -3, ¿sí? Ah, ahí sale ese 3. Y Está. resulta que sale eso, digo, no tengo una explicación buena de por qué pasa esto, ¿sí? O sea, pero pasa esto. O sea, vos haces las cuentas y termina pasando esto. O sea que K4, o sea, el cuarto acumulante dividido el segundo acumulante al cuadrado, te da alfa 4 menos 3. Alfa 4 menos 3, ¿qué es? Es la kurtosis excedente. O sea, el valor que aparece medio como naturalmente, digamos, con los acumulantes, es la kurtosis excedente. O sea, ya aparece con el 3 restado. ¿Sí? Esto es la kurtosis excedente de la variable. Si querés la kurtosis, como la definimos nosotros, que digamos la que vale 3 para la normal, le tenés que sumar 3. O sea que la kurtosis va a ser esto. O sea, la kurtosis es alfa 4. ¿Sí? Así que va a ser esto más 3. ¿Sí? No sé bien decirle por qué pasa. Simplemente pasa y resulta ser que lo que aparece como más naturalmente entre los acumulantes es la kurtosis excedente. Igual, obviamente, siempre hay que estandarizar, pero no importa. Y bueno, después, si querés la kurtosis original, digamos, le tenés que sumar 3 y ya. ¿Se entiende? Listo, perfecto, entonces. ¿Está Mil claro? gracias, ya está. Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna duda más? Profe, Sí, decime. a mí me quedó pendiente que no lo entendí mucho, es el 5B de la práctica 1. 5. Estamos con el de la normal, que habíamos empezado a hablar de la clase pasada, ok. Bueno, es el ejercicio que dice básicamente tengo X e Y, que son variables aleatorias independientes normales, cada una con su media y varianza, y me pide que veamos probemos que la distribución de la suma es también normal. Sí, eso es lo que piden. Entonces repasemos un poco la idea. Obviamente se hace con la FGM, si habíamos visto que para las normales, normal, la normal mu sigma cuadrado, la FGM es E a la mu por T más sigma cuadrado sobre 2 por T al cuadrado. O sea, la FGM es una normal con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. Y entonces lo que me piden es probar que si yo tengo que la X es normal y la Y es normal, cada una con su esperanza y varianza, la suma es normal. Entonces, X es una normal, esperanza mu X, varianza sigma cuadrado de X. Y es normal, la esperanza mu Y, varianza sigma cuadrado de Y, son independientes, si no, no puedo usar la propiedad de que la FGM me queda de la suma entre el producto. Y entonces defino B igual X más Y. Entonces empiezo. La FGM de B, ¿sí? Lo que quiero probar es que B es normal, eso es lo que me pide el ejercicio. ¿Cómo pruebo que es normal? Bueno, siendo la FGM y viendo que la FGM que me queda es la de una normal con ciertos parámetros. Y bueno, después vemos. ¿Sí? Entonces, por tener una inversión va a tener esa distribución. Entonces,
Pregunta, está bueno, acá hacemos lo mismo que hicimos el otro día para el ejercicio A, para la U, digamos. Porque me dice que la idea es que esta B va a tener distribución normal, con ciertos parámetros, pero estaría bueno ya saber cuánto van a dar esos parámetros. Si X tiene, tiene esa distribución y Y tiene esa distribución, ¿cuál les parece que va a ser mu B? Es decir, mu B sería la esperanza de B. ¿Cuánto les parece que va a dar? ¿No sería la suma de las dos esperanzas? Exactamente, es la suma, ¿no? O sea, la esperanza de B es la esperanza de X más Y, así que la esperanza de X más la esperanza de Y, esa propiedad vale siempre. Así que la esperanza de X es mu X, la esperanza de Y es mu Y, así que se supone que como mu me tiene que dar mu X más mu Y. Debería. Y sigma cuadrado B, que es la varianza de B, ¿qué me queda? Es la varianza de X más Y. ¿Eso que es igual? ¿Y por qué? Sería el M2 de X más el M1 al cuadrado de X más el M2 de Y más Pero en el realidad, M1 al no cuadrado. previo a eso. ¿Qué es lo que está, cuando decís M2 menos 1 al cuadrado, qué es lo que estás aprendiendo? Las esperanzas de No. X y... ¿Por qué estás diciendo eso? Porque estás diciendo la varianza de X más la varianza de Y. ¿Se entiende? Digo, porque en el fondo lo voy a poner en términos de estos. La varianza de B, que es la varianza de X más Y, es la varianza de X más la varianza de Y. ¿Por qué? Ya les dije esto, cuando respondo por qué, 99,5% de las veces la respuesta es ¿por qué? ¿Son independientes? Son independientes, exacto. Tienen esa y tienen mucha chance de pegarle. Es porque son independientes. La propiedad de que la varianza de la suma de las varianzas, en realidad vale por la independencia. No siempre la varianza de la suma es la suma de las varianzas, y de hecho en la clase que tiene que ver la próxima, que es la que vamos a hablar de la covarianza, debería quedar claro que no es así. ¿Sí? Que la varianza de la suma, la varianza de X más Y en general tiene una fórmula un poco más complicada. Que lo van a ver la próxima clase, es la varianza de X más la varianza de Y, más 2 por la covarianza de X y de Y. Si son independientes, seguro, ese término se anula. En algunos otros casos en los que no es independiente también, y de eso vamos a hablar la próxima clase seguramente, pero si son independientes, seguro la varianza de X más Y es la varianza de X más la varianza de Y. La varianza de X es sigma cuadrado de X. O sea, sí, obvio que lo pongo en términos de M2 y de M1, pero como simplemente los parámetros de la distribución son el sigma cuadrado el que me da la varianza, lo escribo directamente en términos de esos parámetros. ¿Se entiende? Que son los que ya tengo, digamos, como datos, por decirlo de alguna manera, como en el planteo original. ¿Está claro? ¿Sobre eso? O sea, lo pongo en términos de los... Lo escribo así porque justamente me queda en términos de los parámetros de la X y de la Y, que son los que me van a aparecer cuando yo plantee la FGM de X y la FGM de Y. ¿Sí? Fíjese que ¿a qué debería llegar yo para que esto sea cierto, entonces? Si B realmente es una normal, su FGM, porque obviamente lo puedo usar acá como herramienta, es la FGM para probar esto, su FGM debería ser de esta forma. Pero donde dice mu, que es la esperanza, debería decir mu X más mu Y. Mu por T. Y donde dice sigma cuadrado sobre 2 por T al cuadrado, dice sigma cuadrado, debería decir esto que es la varianza de precisamente. Debería decir sigma cuadrado de X más sigma cuadrado de Y sobre 2 por T al cuadrado. Se ve que esa sería la FGM de una normal con este parámetro mu y este parámetro sigma cuadrado, o sea, esta esperanza, esta varianza. ¿Sabe eso? ¿Está claro? ¿Sí, no? ¿No? ¿Se cayó la conexión?
por mí sí, pero no sé la persona que preguntó. Por eso pregunto. O sea, si yo Sí, perdón, encuentro, perdón. ¿está Se claro? me había caído. No era más. Si yo encuentro que el FGM de B es esto, yo digo, esa es la FGM de una normal, donde esto es la espera, es mu, este es el sigma, este de acá arriba es el sigma cuadrado, y entonces mi conclusión va a ser la distribución por el teorema de inversión. Esto no le queda otra que ser una variable normal con este parámetro mu y este parámetro sigma cuadrado. Si yo llego a eso, ya estoy. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? Bueno, son las propiedades. La FGM de B es la FGM de X más Y. Como X e Y son independientes, fíjense que acá estoy usando lo de la independencia, si no, no es cierto en general que la suma de normales no independientes siempre sea normal. A veces sí, a veces no, dependerá de qué relaciones tengan y eso. Siempre aclaro que sean independientes, ¿no? Sí, o sea, bueno, En siempre todo. que corresponda, ¿no? Porque también, por ejemplo, si yo digo, tengo la esperanza de X más Y, es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. Y acá aclaro porque son independientes. ¿Está bien? A ver, Y el enunciado lo tiene que decir, ¿no? entonces, bueno, por empezar que tiene que decirlo, o tienen que o si no lo dice y no les queda otra que usarlo porque yo me olvidé de ponerlo, lo tendría que aclarar, digo. O sea, en principio el enunciado tiene que decirlo, si no son independientes no lo puedo usar. Ahora, es verdad que la esperanza, que si X e Y, es verdad que si X e Y son independientes, entonces la esperanza de X más Y es la esperanza de X más la esperanza de Y. Sí, es verdad. Ahora, ¿es verdad que la esperanza de X más Y es la esperanza de X más la esperanza de Y porque son independientes? Piénsenlo, estoy buscando algo mientras, pero piénsenlo. ¿Alguna idea? Estoy buscando el teórico. ¿Alguien tiene algo que opinar de esto? ¿Es porque son independientes? Sí, ¿no era así? Que era porque independencia. Bueno, en el caso de la esperanza, la respuesta es no. Es propiedad de la esperanza en sí. La esperanza que es genérica, que no solo vale. Estoy buscando la página para decirles, para que lo vean, pero es una propiedad de la esperanza que es genérica, que no depende de que sean independientes o no. Por eso quería aclararlo, porque suele generar confusión. En el apunte que lo decía el capítulo 4 del apunte, que es el que corresponde a estos temas, está aprobada esa propiedad. ¿Sí? Es un poco llamativo, porque en realidad es una propiedad que uno se supone que se la enseña en estadística 1, pero hasta que uno no aprende sobre distribución conjunta, en realidad no hay manera de probarla. Medio que uno lo convencen un poco, pero mentira, o sea, sin todo esto que estamos viendo ahora y toda la parte de distribución conjunta y eso, no hay manera de probarlo. Entonces, si se fijan, si después quieren, mírenla, la demostración está en... Bueno, ya les digo. Es la propiedad, acá, si es la versión, la misma versión que está subida, es la propiedad 23. Está en el capítulo, en el 4.1.4. ¿Sí? Cuando vemos la esperanza de una función de varias variables, que después vamos a charlar, en el capítulo... En el punto 4.1.4, si tienen la misma versión que yo, espero que sí, ese sería la propiedad 23. Ahí está probado que la esperanza de X más Y es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. ¿Okay? Es una propiedad re básica, pero que en realidad uno, digamos, para probarla necesitamos toda esta teoría de vectores aleatorios, distribuciones conjuntas y eso. Y ahí se prueba que esto vale en general, no en ningún momento pide la demostración que las variables sean independientes. ¿Ok? O sea, esto es una propiedad general de la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Así que en realidad
O sea, no es que si son independientes, no es que esté mal decir que si son independientes esto va a pasar, porque es cierto, lo que estaría mal conceptualmente es decir que eso es porque sean independientes. No es el motivo que sean independientes, sino que es una propiedad que vale en general para la suma de cualquier par de variables aleatorias o de, bueno, varias variables aleatorias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando necesito que sean independientes o la justificación que tengo para una propiedad es que sean independientes, como por ejemplo acá, que esto va a ser igual a ¿qué? La FGM de X más Y. A la FGM de X más la FGM de Y. ¿Más? Por. Por, ¿sí? Acuérdense que esta se convierte en por. ¿Eso siempre vale en general? ¿O por qué vale? Por independencia nada Ahí más. sí es por independencia. ¿Sí? Ahí sí es porque son independientes, si no en general no necesariamente es cierto, y ahí lo aclaro. ¿Sí? Ahí es importante aclararlo. Lo mismo que en el caso de la varianza. Esto vale por independencia. Si no fueran independientes, podría ser que no sea cierto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aclárenlo cuando realmente la independencia sea lo que me permite justificar que eso vale. Cuando es una propiedad que vale en general, no lo aclaro. Porque estaría mal. ¿Ok? Entonces, la FGM de B sería el producto de las dos, y ahora tengo que decir, ¿quién es la FGM de X? Bueno, si X es una normal con cierta mu y cierto sigma cuadrado, debería tener esta FGM. Donde mu voy a poner mu X, y a sigma cuadrado voy a poner sigma cuadrado de X. ¿Estamos de acuerdo? Mu X por T, más sigma cuadrado de X sobre 2 por T al cuadrado, y esa sería la FGM de la X. Y después por la FGM de la Y, la FGM de la Y va a ser igual, solo que los parámetros van a ser muy Y y sigma cuadrado de Y. O sea que va a ser... O sea, ¿esto por qué lo sé? Porque ya en algún momento estudiábamos y analizábamos y calculábamos cuál es la FGM de una normal. Muy Y por T más sigma cuadrado de Y sobre 2 por T al cuadrado y listo. O sea que esta es la FGM de B. ¿Sí? O sea, si el ejercicio fuera calcular la FGM de B, lo podría dejar así. Lo que pasa es que para lo que quiero, que es para identificar cuál es la distribución de B, necesito acomodarse un poquito. ¿Y qué voy a hacer ahí? Te sumo los exponentes por la propiedad. Claro, sumo los exponentes ¿Recordás? y los junto, ¿no? O sea, si junto los que tienen T, o sea, esto se me suma con esto, o sea, va a ser E a la esto más esto, y cuando hago E a la esto más esto, puedo juntar el mu xt con el mu it, y que me quede directamente como factor común, saco la T, mu x más mu it. ¿Estamos? ¿Se entiende eso lo que hice? Y después junto este con este, que me va a quedar básicamente, bueno, con el 2 y el t cuadrado los puedo sacar como factores comunes, digamos, o se puede poner aparte, y me quedaría sigma cuadrado de x más sigma cuadrado de y, todo sobre 2 por t cuadrado. ¿Se entiende la cuenta? Y ahí podrías probar por el teorema de inversión, ¿no? Claro, o sea, mirá, justo me quedó la FGM de una normal, cuyo parámetro mu es este sería como el mu b, su parámetro sigma cuadrado es este, así que por el teorema de inversión, la distribución de B tiene que ser una normal con este parámetro mu y este parámetro sigma cuadrado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Se está claro? Cuando les tomen la mano, van a ver que esos ejercicios son siempre lo mismo. Si no, no tienen mucha vuelta eso. O la cuenta, normalmente vale alguna propiedad así de los exponentes, alguna cosa que se puede juntar, a multiplicar y sale. Pero está bueno en general saber qué esperar, ¿no? O sea, saber cómo debería ser el parámetro, cómo debería ser, cosa que uno ya sepa a qué tendría que llegar, porque si no, por ahí yo hago, bueno, entonces la FGM es E a la esto, más esto, más esto, más esto, y por ahí no me doy cuenta de una que eso es FGM no normal. Entonces está bueno saber qué es lo que uno tiene que esperar para darse cuenta y poder acomodarlo. ¿Está claro? ¿Qué más de los primeros temas? ¿Alguna otra pregunta? Practicar.
práctica se vino. En la práctica 2, ahí vamos. Sí, sí, ahora hacemos, perfecto. Pero, ¿alguna duda de lo anterior? Digo, así vamos cerrando eso. No es que nunca más me pueden consultar sobre estos temas, pero está bueno como ir organizando un poco. Para mí, para ustedes. Voy abriendo igual la práctica. El mismo, ok. Bueno, a ver. Les cuento algo de la práctica 2. Si no me equivoco, vimos hasta ahora. A ver, esperen que chequeo algo. Esperen que chequeo el canal de YouTube. Dos. Ustedes me escuchan, me ven bien y eso, porque veo que me están dando medio lento la conexión. ¿Se ve bien el pizarrón y se escucha? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Buenísimo. Sí. A ver, ustedes tenían para ver las clases 10 y 11, ¿no? Bueno, o sea que tenemos la mayor parte, si llegaron a verlas, digamos, tienen la mayor parte visto, ¿sí? O sea, de lo único que les falta ver, que será la clase 12, sí que va a ser la que les correspondería ver mañana jueves, habla un poquito de esto de la esperanza de una suma, que recién charlábamos, y de que no, de que está la demostración en el apunte, de la esperanza de un producto cuando las variables son independientes, eso también lo menciona, que también está en el apunte, no me acuerdo si una de las dos la demostré, pero no me acuerdo cuál. La otra está en el apunte, igual si tienen alguna duda con las demostraciones que están en el apunte, me dicen y las hacemos, no hay problema. Y después el resto de la clase es definir qué es la covarianza, qué es el coeficiente de correlación lineal, y calculo que la parte de 2 deben ser ejercicios. Y sí, efectivamente, sí, la parte de 2 son ejercicios de esos temas. O sea, pueden hacer la mayor parte, pero como que en general cada ejercicio de la práctica 2 tiene como cosas que tienen que ver con la clase 1, cosas que tienen que ver con la clase 2 y cosas que tienen que ver con, o sea, la primera, la segunda y la tercera de las clases de este tema. O sea, por ahora lo que hasta hoy vamos a dejar de lado es todo lo que tenga que ver con covarianza, coeficiente de correlación. ¿Ok? Este ejercicio igual entiendo que no es sobre eso, si se sé, pero vamos a ver. Pero digo eso, si hasta ahora lo pudieron hacer alguno de los que tienen que ver con covarianza, coeficiente de correlación, es porque todavía no lo vimos. ¿Ok? Eso entrará para la clase que viene, bueno, y después en la clase del lunes creo que tenemos, ahí veremos lo que falta. Vamos a ver el 2C, vamos a ver un poco el 2, no sé si alguno de los puntos yo los había hecho, pero vamos a repasar un poquito. Primero, ¿hay alguna duda teórica sobre esas clases? Porque digo, son cosas medio nuevas, por ahí pueden generar alguna confusión. Cuéntenme si hay alguna duda, alguna cuestión teórica, algo que no se entienda. No sé si se entienden las clases esas, son más allá de las cuentas, digo, pero ¿está claro a nivel teórico o no? Sí, se entiende. O sea, es difícil más el tema porque es otra cosa, pero se entienden. Y porque las cuentas se ponen feas, además, pero... Claro, con dobles integrales, todo. Sí, por eso les decía, está bueno que repasen, y si tienen dudas igual me dicen, pero está bueno que cuando llega este momento uno no tenga que estar tan pendiente de, uy, a ver cómo, porque, o sea, quedarse en el tema de la cuenta para poder entender los conceptos. Pero bueno, se hace lo que se puede, obviamente. A ver, en el ejercicio 2, así repasamos un poquito, no sé, no me acuerdo cuál de estos había hecho, si algo del 2 lo hice en la teórica. No me acuerdo si No, el 2, el 12
Sí, algo del 2 había, pero este 12 no. Entonces no, pero bueno, como para repasar un poquito. En el 2 me dice que tengo X y Y variables aleatorias continuas con densidad conjunta tal cosa. Al decirme con densidad conjunta me está diciendo que es absolutamente continua la distribución de X conjunta de X e Y. Y me dice que en el cuadrado, donde X está entre 0 y 1 e Y está entre 0 y 1, es decir, acá, ¿sí? La densidad de esta cosa y me dice y 0 en el resto del plano. Es decir, lo que me está diciendo es que el soporte de esa densidad conjunta es este cuadrado, ¿sí? El 0,1 por 0,1. La densidad conjunta en ese cuadrado, precisamente, la densidad conjunta es una función de dos variables, es algo, ¿sí? Una constante, por x más 2y. ¿Sí? O sea, si x está acá adentro, es decir, si x está entre 0 y 1, y está entre 0 y 1. ¿Sí? Si alguna de las dos no está entre 0 y 1, es 0. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, porque para ver si se entiende esto, porque es la primera vez que lo charlamos y por ahí no está todo claro. Esto que dice acá, ¿es el gráfico de la función de densidad? ¿Conjunta? No, suena bastante fuerte. No. Claro, son el soporte. Si estoy marcando dónde, en qué punto del dominio es 0. Si yo quisiera graficar la función de densidad, ¿qué tendría que hacer? ¿Un gráfico cómo? O sea, es posible graficar esa función de densidad y en todo caso, ¿qué ¿No, particularidad no tendría? sería ¿Cómo? tridimensional el gráfico? ¿No sería tridimensional? Exactamente, sería tridimensional. ¿Por qué? Estoy viendo si lo puedo hacer, si me salen GeoGebra rápido, si los hago, si no, lo dejamos para otro día. Sería tridimensional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función de densidad conjunta es una función de dos variables. O sea, es una función de análisis 2. Y de dos variables. También vieron con tres variables seguramente en análisis 2, pero las de dos variables, que son las que más vieron, son las que representamos en tres dimensiones, justamente para tener un eje para la variable X, un eje para la variable Y, y un eje adicional para los valores que toma la función. O sea que básicamente va a ser una superficie en R3. ¿Ok? O sea, me interesa que lo vean para convencerse de que es así. Si me deja que lo haga, a ver, bueno, les voy a compartir y espero que me salga. Si no, mala suerte. Tampoco lo tengo tan cara como que fuera. Díganme si ven GeoGebra. ¿Se ve Sí, GeoGebra? yo lo veo. A ver. Sí, se ve. Esa es la función X más 2i. Obviamente acá me está pasando una constante y no la charlamos, pero no importa, eso me va a cambiar un poco la eliminación. No sé. ¿Alguien encontró la constante? ¿O la habíamos buscado? Espera. Creo que era un tercio. 2/3. Si no, ahora vemos. 2/3, sí, sí. ¿Un tercio o dos tercios? Dos tercios. Sí, dos tercios, dos tercios. Ok. Pero eso en realidad es cuando X está entre 0 y 1, o sea, X menor a 0, X mayor a 0, para 1. Ya me desapareció todo en el horno. Y mayor a 0, y menor a 1. ¿Qué pasó? Ah, no. Ah, bueno, está bien, lo fue soltando. Ok, sí. Dos tercios, ok. O sea, el gráfico es este. No es ideal el gráfico, pero esto en realidad seguiría un poquitito más hasta llegar al 0, 0, donde valdría 0. Y más algo más, de hecho lo van a ver que aparece. Y en realidad no lo estoy poniendo, pero en todos los puntos que no están entre 0 y 1, ¿sí? En todos los puntos que salen de este cuadrado, todos los puntos que están dentro de este cuadrado, la función es lo que valga este plano en ese punto, ¿sí? Por ejemplo, 0, 6, 0, 4, y vendría acá y subiría hasta el plano a ver cuánto vale. Y esa es la densidad conjunta en ese punto. Cuando me salgo del 0, 1, 0, 1, no estoy graficándolo,
¿sí? Pero en cualquiera de estos puntos, ¿cuánto vale la densidad? O acá incluso. Cero. Cero, ¿sí? O sea que el gráfico de la densidad ahí sería simplemente el plano este que está acá en gris. ¿Estamos de acuerdo? No es lo más claro del mundo este gráfico porque queda medio feo, pero imagínense que esto no tiene estas puntitas, que en realidad no debería tenerlas, es un tema más de render de GeoGebra. Si eso no tuviera estas puntitas, el gráfico sería este pedazo de plano, que llegaría hasta acá al origen y hasta acá a algún punto, junto con en el resto del dominio, todo el plano que está en gris. Entonces ese sería el gráfico porque bueno, está definido por partes por la densidad conjunta. ¿Se ve? Y de hecho, si yo quisiera una probabilidad, la probabilidad de que caiga en alguna región, esa probabilidad, como es una integral doble, va a venir representada gráficamente, ¿por qué? Por el volumen de la región que está entre ese pedacito de plano y el plano que está acá arriba. ¿Se entiende? No me va a salir ni por casualidad un gráfico ahora de esto, pero imagínense que si yo agarro un pedazo acá, alguna región, y la proyecto sobre el plano y tomo como esa especie de tubo, ¿sí? En realidad técnicamente es un cilindro, pero es un cilindro circular. Ese cilindro, ese pedazo de tubo que me va a quedar, el volumen me va a representar la probabilidad de que el vector XY caiga dentro de esa región del plano XY. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? ¿O más o menos? Preferiría claro, pero si está más o menos claro también me conformo. ¿No? ¿Cómo? Sí, yo sí entendí. Sí, yo también, profe. Bueno, bien, gracias. Buenísimo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, 1 año y medio de pandemia, me confundo el botón de para dejar de compartir con el de cortar la llamada. Bien. Se viene el fin igual. ¿Vieron que se enteraron que para los finales permanentes de octubre son presenciales? Sí, supuestamente sí parece ahora. O sea, aviso. Pero todavía no se tengo escrito, pero Profe, una pregunta con respecto a eso. Respecto a las clases, ¿no se sabe si se va a volver todavía? yo la verdad no creo. Me da la sensación de que no creo. El otro día hay un programa de los sábados a última hora en C5N que se llama Desde el Conocimiento, es sobre las universidades, lo miro porque muchas veces tiene información y eso, que uno de los co-conductores es el ex secretario de Políticas Universitarias y nuevo ministro de Educación, Jaime Persic, y le preguntaban justamente por ese tema. Lo que él decía, y me parecía razonable en algún sentido, es, incluso si las condiciones sanitarias estuvieran dadas, hay muchísima gente que se inscribió al segundo cuatrimestre con digamos, con la confianza de que iba a ser virtual, al menos digamos, en la cursada. Entonces, por ejemplo, no sé si será el caso de alguno o alguno de ustedes, pero si no viven en la ciudad de Buenos Aires, si viven ni en el Gran Buenos Aires, si viven en alguna provincia en el interior, normalmente cuando cursaban acá seguramente, o probablemente, a lo mejor tenían un departamento, pero posiblemente alquilaban algo por el estilo, y si no están alquilando, tienen que volver a generar esa instancia de buscar un alquiler, lo que sea, para poder una cursa frecuente. Una cosa es venir un día para dar un examen, si es que termina siendo el caso, que bueno, buscar un hotel, lo que sea, pero no es lo mismo que tener que ponerse de vuelta a buscar un lugar para alquilar. Entonces, teniendo en cuenta eso, como que no, para este cuatrimestre no estaba previsto. Pero sí, en general, yo no sé en particular cuál es la situación de la UBA, pero puntual particularmente, imagino que sea la situación de la UBA. No sé si todos y todas ustedes están en Buenos Aires. Me parecería raro, de hecho, que sea el caso.
Pero, o sea, como que me parecía que en ese sentido tenía sentido, ¿sí? Con lo cual, no sé qué irá a pasar con los exámenes. El parcial es, por ahora, imagino que va a ser no presencial. No sé si va a haber algún cambio o no en las normas de promoción, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, en el CBC ya venía planteado que desde siempre, digamos, durante toda la pandemia, que no había promoción directa, había final obligatorio, pasa que esos finales siempre terminaron siendo no presenciales, ahora al parecer van a ser presenciales. Ese es como el cambio que hubo ahora. Pero sobre la cursada, por ahora no. Y sobre lo que sigue, se está hablando se está planteando esta idea de cursadas híbridas, donde haya parte presencial, parte no presencial, pero entiendo que recién se está pensando eso como mínimo a partir del curso de verano. Como que este cuatrimestre ya está planteado así, ya mucha gente lo está así, y tal vez no podría seguir el cuatrimestre si fuera de otra manera, entonces como que eso seguirá así. Eso es lo que escuché, digamos. Después, vaya uno a saber, ¿no? O sea, las cosas que no dependen de mí tampoco puedo decir, pero es lo que escuché y me parece que tiene un poco de sentido. No sé si ustedes, muchas veces ustedes tienen más información de la que tenemos nosotros, les puedo asegurar, ¿eh? O sea, a veces les llega del centro de estudiantes más info de la que nos llega a nosotros. No sé si alguien tiene algo más para compartir al respecto. No, igual algunos tenían la posibilidad de inscribirse en cursos mixtos, Sí. que era presencial y virtual, y ahí, bueno, ahí creo que sí va a empezar, pero no se habló nada todavía. Pero estos cursos mixtos ya estuvieron dando clases, ¿no? Porque yo el otro día la semana pasada, no, la otra, fui a tomar examen presencial, final presencial del curso intensivo de invierno de estadística actuarial, y el pizarrón estaba escrito como recientemente, digamos, se notaba que alguien había estado dando clases, me parece que era algo de contabilidad o administración. O sea que entiendo que esos cursos sí estuvieron dando. A mí me habían preguntado si quería dar y personalmente les dije, me encantaría, pero no tengo ganas de estar gritando en un aula con el barbijo puesto, todo. O sea, como que quiero dar en una condición un poco más cómoda. Pero bueno, veremos. Igual, probablemente el cuatrimestre que viene, me imagino realmente que va a haber algún tipo de presencialidad. Supongo. No sé ustedes qué les dicen. Bueno, Sí, para mí también. sí. Bueno. Lo cual va a estar, digo, me pasan estas cosas que es como que obviamente tiene su lado, bueno, ya está organizado el curso, están las clases grabadas, etcétera, pero pasan algunas cosas como, bueno, el día que no hay internet, me quiero morir. Cuando anda lenta la conexión, cuando no me contestan, por lo menos en una clase le puedo mirar la cara y darme cuenta si están entendiendo o no están entendiendo y si sigo o no sigo. Cuando se me cierra algo. No conocerles las caras, la verdad es esa. Tipo, yo no lo digo para que pongan la cámara eso, porque igual yo tengo, para ver más o menos que se vea bien lo que estoy escribiendo, tengo fijado todo en mi pizarrón. Pero no ver las caras, no ver. Digo, yo en clase, si hubiesen tenido una clase especial conmigo, van a ver que hablo, los miro, las miro y si ponen cara de que no entendieron y nadie asiente, no sigo, porque no me parece que no tiene sentido. Entonces todo eso es como que un poco se extraña. Pero bueno, ya llegará. Sí. Y veremos también qué queda de todo esto. O sea, las clases teóricas van a seguir grabadas, o sea, veremos qué utilidad se le da a eso. Todo eso obviamente es una incógnita por ahora, pero en este momento la vida misma es una incógnita, así que nada. Sigamos. Entonces, van a ver que en general no vamos a hacer gráficos de la función de densidad conjunta, ¿sí? Porque esos gráficos en 3D no tienen mucho sentido, no es particularmente interesante. Puede haber una situación en la que sea interesante, pero en general no vamos a andar haciendo eso, ¿sí? Sino que muchas veces lo que sí vamos a hacer para muchos de este tipo de ejercicios es graficar si el soporte para tener en claro dónde la densidad vale cero y por lo tanto todas las integrales que involucren esa parte no me interesan y dónde no vale cero. Y entonces esa parte sí me interesa. ¿Sí? Por ejemplo, para el ejercicio que me preguntaron, esto va a ser útil y de hecho lo voy a escribir aparte con más detalle para que sea más claro. El punto 1 es el que les quería calcular acá, ¿sí? Creo que está hecho, porque de hecho me dijeron que les daba tanto, pero básicamente recuerden que para el K lo busco de manera que se cumpla que la integral doble sobre todo el plano de la densidad conjunta, ¿sí? Yo como diferencial de área, pero si el de X, de Y, como sin aclarar un orden, sea 1, ¿sí? Eso termina siendo una integral doble donde la X va entre 0 y 1, la Y va entre 0 y 1, porque en el fondo la única parte que me importa para integrar es la que donde no vale 0.
y entonces termina dándose acá que al parecer es 2/3. ¿Estamos de acuerdo? 1, 1. Este es el soporte. Sí. Bien. Después, el punto B pide que con unas esperanzas. Esa no sé si lo hicimos, pero la cobaleza todavía no la vimos, así que no me meto con eso. Sí, lo salteo por ahora, sí. Tal vez hicimos una parte, pero bueno. La cobaleza la vamos a charlar la próxima. Y el punto C es el que me pide la función de distribución conjunta. ¿Sí? O sea, la F grande. Y que pide todos esos casos que tengo que analizar y ahora charlamos por qué. Entonces, la función de distribución conjunta, recuerden que, como es la probabilidad de que X sea menor o igual a este valor S y que Y sea menor o igual a este valor T, lo que me termina representando es, si mi punto ST fuera, por ejemplo, si mi S fuera este y T fuera este, no sé por qué no sé esto de si mi S, porque es mío, no sé qué sé yo, es el número, listo. Qué tan posesivo. Si S fuera este valor y T fuera este valor, la función de distribución conjunta representa la probabilidad de que X sea menor o igual a S, o sea, de S para allá, hasta menos infinito, y que Y sea menor o igual a T, o sea, de T para acá hasta menos infinito, o sea, que representa una región de esta forma. ¿Sí? Yo siempre lo pienso, siempre creo que lo menciono, lo pienso como una hoja que tomó esta esquina y el resto de la hoja sigue infinitamente. ¿Sí? O sea, siempre la función de distribución conjunta lo que me da es la probabilidad en regiones de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que vimos seguramente en la clase es que entonces esa probabilidad, si mi dato es la función de densidad conjunta, la puedo calcular integrando la densidad conjunta con la X desde menos infinito hasta S y con la Y desde menos infinito hasta T. ¿Hay alguna duda? Ahora vemos cómo lo implementamos, pero... No, profe, perfecto. Vamos. Esta menos infinito hasta T es de la Y, o sea, el primero diferencial Y, y esta menos infinito hasta S, ok, diferencial X. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con esto? El ejercicio me sugiere que analice diferentes casos. ¿Y por qué es? Fíjense, por ejemplo, el caso que yo puse, ¿sí? Puse un punto ST donde la S es más grande que 1, la T está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero integrar la densidad conjunta sobre toda esta región, ¿sí? Que viene desde esta punta para abajo y para la izquierda infinitamente. ¿Sí? De todo eso, ¿qué es la parte que me importa? Ahí, en términos del integral. ¿A qué me puedo restringir? Al soporte, lo que está en el soporte. El soporte, es decir, a la parte de esa región que yo digo que coincide con el soporte, es decir, la intersección de esas dos. En este caso, eso es hasta T, porque estoy diciendo que llego hasta T, de ahí para abajo, ¿sí? Y hasta 1, y no más, porque ahí se termina el soporte, y la S es mayor a 1. ¿Sí? Como la S es mayor a 1, en realidad la parte que es en X solo voy a integrar hasta 1, porque después cuando la S es más grande que 1, ya esa parte no me importa, y como la T está entre 0 y 1, es decir, la T como que me limita una parte de la región. Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Que sería el caso en que S es mayor a 1, o mayor o igual, eso no va a cambiar nada, pero pongámosle S mayor a 1, y T entre 0 y 1, ¿sí? Esta integral se termina convirtiendo en la integral de la densidad. De menos infinito a S no la voy a hacer, la voy a hacer desde dónde hasta dónde. En X. En X, ¿entre qué valores integro? ¿De 0 a 1? 0 a 1, claro. O sea, desde 0 seguro, o sea, menos que 0 no tiene sentido, porque se me hace 0 la densidad. Y hasta 1, porque ya como la S es más grande, de ahí no pasó. Entonces la integral en X va a ser desde 0 hasta 1. Y la integral en Y va a ser desde dónde hasta dónde.
De 0 a T. De 0 a t, perfecto. Sí, porque ahí sí la tengo que hacer menor o igual a 1, digamos, como que me limita hasta donde llego. Entonces de 0 a t. Y en ese intervalo, o sea, en ese rectángulo, digamos, ahí sí la densidad es esto. O sea, en lugar de la densidad puedo poner 2 tercios x más 2y porque ahí la densidad es esa. ¿Se entiende? O sea, que acá va a ser 2 tercios, literal de 2 tercios por x más 2y. Si en esa región es esa la densidad. Esta integral, la primera, la de más adentro, va a ser en y, la segunda va a ser en x. Bueno, y ahora hago la cuenta, ¿sí? Ahora hacemos la cuenta igual para que quede. ¿Se entiende el planteo? Ahora charlamos por qué necesito analizar todos esos casos que dice, pero se entiende un poco la idea. Lo que tengo que ver es, para cada una de esas regiones, cómo interactúa esta región de esta hoja infinita, digamos, con el soporte, y entonces armar la integral para ese caso particular. Ahora después charlamos los otros, pero ¿se entiende la idea? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora se hace la cuenta. Esto, el 2 tercios lo puedo dejar afuera. El x más 2y, o no, la primera integral va a ser entre 0 y 1 respecto de x. Y cuando integro en y, el x más 2y, porque el 2 tercios lo dejé afuera, si integro en y, ¿qué me queda? xy más y 2y cuadrado sobre 2, o sea, más y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en que esto es la integral en y de esto? ¿Alguna duda con eso? Y ahora eso lo tengo que evaluar entre, Sí, sí. bien, entre 0 y t, ¿ok? Detalle, acá es muy fácil. Yo acá, mi práctica, lo que les sugiero es aclaren en qué variable tienen que integrar. O sea, que es desde la y igual a 0 hasta la y igual a t, o aunque sea una vez. ¿Por qué digo aclárenlo? Porque, nada, yo ahora me distraigo, me pongo a hablar de otra cosa, vuelvo y capaz que meto el 0 y la t en cualquier lado. Tengo 2 letras, podría tener más incluso ese parámetro. O sea, siempre que no esté del todo claro dónde hay que evaluar, aclárenlo, ¿sí? Así por lo menos no se olvidan que va en la y. Es muy fácil equivocarse acá. Entonces, todavía no termina esta parte. O sea, tengo 2 tercios por integral entre 0 y 1 y la integral respecto de x. Y lo que me queda acá es que donde dice y tengo que poner t para hacer barra, digamos. Donde dice y pongo t. Voy a poner los paréntesis para no, por las dudas. Sí, o sea, pongan paréntesis de más si hace falta acá. O sea, como les digo siempre en el CBC para que te hagan una idea, es tipo, si uno pone un paréntesis de más no le hace mal a nadie, pero cada vez que pone un paréntesis de menos, Dios mata a un perrito, como para que no lo hagan, digamos. Entonces, donde dice y pongo t, así que es xt más t cuadrado, ¿sí? Eso es esto evaluado en la y igual a t, menos eso evaluado en la y igual a 0, ¿sí? Si igual en y igual a 0 es x por 0 más 0 al cuadrado, o sea que da 0 básicamente. ¿Sí? O sea que terminaba quedando esto. Así que voy a para no gastar pizarrón, pero estamos de acuerdo que queda esto menos 0, así que bueno, eso no me cambia nada. Esto es lo que me queda cuando resuelvo la integral en y, digamos. Esta parte da xt más t cuadrado, tx más t cuadrado. ¿Ok? Y eso ahora lo tengo que integrar en x. Si integro en x, me queda 2 tercios. Y si integro en x es x, la t es constante, lo podría poner al revés, t por x. ¿Sí? Es t por x al cuadrado dividido 2. Más, ¿y cómo queda? La integral, digamos, una primitiva de t cuadrado. T cuadrado X, ¿no? T cuadrado x, exacto, sí, perfecto. O sea, esto es una constante, es un 5, digamos, o sea que es 5x. T cuadrado x. Y eso ahora sí lo evaluó. Como tengo la t dando vuelta, lo voy a aclarar en x. Me faltó el 2 entre 0 y 1. ¿Sí? En x igual a 0 me da 0, si no hay problema, lo tengo que evaluar en x igual a 1. Estos 2 tercios por lo que me da evaluado en 1, y con x evaluado en 1 me da t sobre 2 más t cuadrado. ¿Sí? O sea, 2 tercios por t sobre 2 más t cuadrado. ¿Sí? Si quieren, se puede distribuir el 2 tercios, se puede sacar un medio con factor común, hay muchas maneras de escribir eso, pero básicamente eso es lo que da. Pero eso vale cuando s es mayor a 1 y t está entre 0 y 1. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Como respuesta, uno que va a decir, la función de distribución conjunta es, ¿verdad? Casos, ¿sí?
Por ejemplo, puedo decir, a ver si distribuyo, me da t sobre 3 más 2 tercios t cuadrado. Escríbanlo como quieran, es lo mismo. Si S es mayor a 1 y T está entre 0 y 1. ¿Sí? Y así, bueno, y después, caso, y cada una de las, o sea, de las cosas que me den. Y esa va a ser la manera de dar la respuesta. ¿Ok? Charlamos un poquito de los otros casos. Por un lado, ahora vamos por acá. XY, ST, es. Por un lado está el caso gemelo de este, digamos, o el dual de este sería 0, 1, 0, 1. Este es el soporte. Igual sería como el espejo de C. Que ahora está todo I y una parte de X, la que está limitada. O sea que la T la tengo por acá, arriba, mayor a 1, y la S está entre 0 y 1. ¿Sí? Para esa región me queda esto, y entonces la integral que va a ser en la X entre cuánto y cuánto. Entre 0 y T. Entre 0 y S, perdón. perfecto, y la Y Entre 0 y 1. entre 0 y 1. Este va a ser para ese caso, para el caso T mayor a 1 es entre 0 y 1. ¿Ok? Esa va a ser la clave. Y en ese intervalo, en esa región, tranquilamente pueden escribirlo, borré, pero en esa región pueden poner 2 tercios por X más 2Y, hacer una cuenta, etc. ¿Sí? Otros casos que me interesan. Ahí el ejercicio se lo sugiere, pero ¿cuáles ven? O vean el ejercicio, lo mismo. Hay uno que, bueno, es como el protagónico, digamos, ¿cuál sería? ¿En el que los dos están entre 0 y 1? Claro. Los dos están entre 0 y 1 cuando estamos acá, digamos. ¿Sí? Ese es uno de ellos. O sea, si S está acá y T está acá, entonces mi región es todo esto. Obviamente lo que me sobra es este cuadradito. O sea, lo que me sobra, lo que queda, lo que se intersecta con nosotros ese cuadradito, así que la integral en X va a ser de dónde a dónde. De 0 a S, 0 a S, perfecto. Y la integral en Y, de 0 a T. 0 a T. Perfecto. En esa región, pongo la función, la parte que me importa de la densidad, digamos, en 2 tercios por X más 2Y, hago la cuenta y tengo, digamos, ya voy a tener acá el caso S entre 0 y 1, T mayor a 1, que vimos recién, y después de tener lo que de esto va a ser para el caso S entre 0 y 1, y T también entre 0 y 1, ese sería el que tengo ahí. ¿Ok? Así que como los que hay que hacer más cuenta. ¿Hasta ahí alguna duda? Me quedan dos, básicamente. ¿Cuáles son? T mayor a 0. No, claro, cuando no abarco nada del soporte, que es cuando va a dar 0, obviamente, y cuando abarco todo el soporte. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que abarque, qué tiene que pasar con ese IT para que abarque todo el soporte? Tienen que valer 1. Uno o más que uno. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá igual lo estoy poniendo, igual lo del igual a 1 justo es un caso borde, o sea, yo acá lo considero estos, así que no haría falta, pero digo, si la S es 1 o es más que 1 y la T es 1 o es más que 1, ahí sí mi región, mi hoja infinita, ¿sí? Va a abarcar todo el soporte. Y entonces, a ver, técnicamente, si lo pienso en términos de las integrales, ¿dónde voy a integrar en X? ¿Entre cuánto y cuánto?
Entre 0 y 1. Antes de 0 y 1, o sea, antes de 0 no hay nada, llego hasta el 1 y se acaba, no me importa que la S vaya más allá, la X va entre 0 y 1. ¿Y la Y? También entre 0 y 1. Entre 0 a 1, ¿sí? Porque va abajo del 0 nada y arriba del 1 tampoco, o que la T está arriba, y entre 0 y 1. O sea que estoy integrando sobre todo el soporte, si quieren háganle la cuenta, sería una manera de chequear que ese 2/3 estaba bien, y no les da una porque ese 2/3 estaba mal, pero obviamente les hicimos todo bien, esta cuenta cuando tiene que dar. 1. 1, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí. Salvo que le hayamos pifiado con la K en el... Esperen que tengo alguien acá por entrar. Ahí está, muy bien. Salvo que le hayamos pifiado con el 2/3, con la K en el ítem A, esto tiene que dar 1. O sea, igual la respuesta es 1, ¿sí? O sea, si no quiere decir que está mal el A, no que está mal esto. O sea, esta respuesta tiene que ser 1, así que para el caso donde tanto S como T son mayores a 1, pongo mayores porque los iguales se los considero en otros casos, pero no importa, es lo mismo, ahí da 1. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro caso que me falta? Cuando, En el que no abarcan nada del soporte. cuando la región no abarca nada, no se interseca en nada con el soporte, que es cuando obviamente debería dar 0. ¿Por qué? Porque si no estoy integrando nada del soporte, seguro que estoy integrando una función que vale 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cuáles son esos casos? Bueno, puede ser, son todos los casos en los que no entro en el primer cuadrante. Si entro en el primer cuadrante, ejemplo, si estoy acá, ya me agarro un pedazo de soporte. ¿Sí? O si me pongo acá, no importa. O sea, siempre que esté en el primer cuadrante, algo del soporte estoy agarrando. O sea, básicamente son todos los casos en donde caigo en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. O sea, donde o la S, o la T, o ambas son menores a 0. ¿Sí? Que si quieren lo pueden, que ahí en la guía le figura de esa manera, como S menor a 0 o T menor a 0, pero también pueden poner otro caso y listo. ¿Sí? En otro caso, directamente voy a decir esto a 0 y ya está. ¿Ok? Digo, estoy integrando una función que vale 0, así que la integral es 0, no hace falta hacer ninguna cuenta. ¿Está claro? Y esa va a ser la función de distribución, que va a estar definida así por partes, etc. ¿Sí lo ven? De vuelta, no es fácil de graficar, digamos, ni de pensar, pero esa función de distribución es una función de 2 variables y por lo tanto su gráfico sería en 3 variables. ¿Sí? Sería como algo que en los tres, el segundo, tercer y cuarto cuadrante es el plano XY, o el plano ST sería acá, y después empieza a subir de ciertas maneras, y bueno, y fuera de cuando ya estoy más allá de acá ya vale 1, es constante. ¿Sí? No es fácil de visualizar igual, y tampoco es necesario. Pero, claro. ¿Se entiende esto? Profe, a mí lo que no me queda del todo claro es por qué se eligen, o sea, acá en la guía ya me dan los casos, me dan la sugerencia de Para qué ayudar. casos. No, para ayudar a que o sea, técnicamente uno podría darse cuenta cuáles son los casos que tengo que analizar, pero es básicamente para ayudar, es una sugerencia. Ok, pero digo, yo para darme cuenta más o menos de esto, o sea, yo poder hacer ese análisis en mi cabeza, lo que tengo que ver son los soportes de cada uno, Sí. ir viendo, ir como desglosando qué casos puede haber. Sí, claro. O sea, si no tuviera la sugerencia que tengo que pensar, bueno, a ver, mi región es esta, ¿sí? Mi soporte es este. ¿Cuándo cubro todo el soporte? Como una manera de pensarlo. ¿Cuándo cubro todo el soporte? Bueno, cuando estoy por acá. ¿Sí? Cuando estoy con el S más grande que 1 y el T más grande que 1. ¿De qué manera se me puede cambiar esto? Bueno, si bajo, el T empieza a importar, pero el S no, porque sigo llegando hasta 1, o si voy para allá al revés, o si entro en el soporte importan los dos, el S y el T, y después ya si me salgo, y paso al primer, segundo, tercer cuadrante, vale 0. Ese sería como el análisis que hay que hacer. Acá estaba, digamos, estaba la ayuda como para, por si no entraban en eso, pero sí, si no uno tendría que pensar eso. Ok, gracias. De nada. Bueno, cuéntenme qué más estaría. No sé cuánto llevan a hacer tampoco, pero... Profe, yo tengo una duda sobre el concepto de independencia. O sea, es como que en el caso discreto no entiendo bien si cuando el producto cartesiano del rango de X y el rango de Y
son iguales Es igual al rango del... al producto, claro, al producto de de los rangos de ambos. Si eso me indica independencia o si solamente tengo que probar un caso en el que no se cumpla la propiedad para saber. No necesariamente, ¿sí? Que no pase eso, es decir, lo que vos dices acá, para lo claro para el resto es, si yo tengo un vector aleatorio, ¿sí? XY, cuyo rango, discreto, cuyo rango es, por ejemplo, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, y ahora me faltó, bueno, dejémosle 1, 2, así no varía. ¿Qué estoy diciendo? Los puntos donde hay probabilidad positiva, donde tipo la probabilidad de que el vector caiga en este punto, tome este punto. Ahora lo miramos, Tomás. Perfecto. Ahora lo miramos. Donde la probabilidad de que caiga en ese punto es positiva, es decir, no es 0, son el 0, 1, es decir, este, el 0, 2, o sea, este, el 1, 1, o sea, este, y el 1, 2, o sea, este. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el rango punto. Si yo pienso en las distribuciones marginales, tanto de la X como de la Y, la X, ¿qué valores puede tomar con probabilidad positiva? ¿Cuál es el rango de la X? ¿Qué valores puede tomar? ¿Puede valer 0 la X con probabilidad positiva? Ahí sobre esta recta X igual 0, algún punto que tenga probabilidad positiva. ¿Se está trabando un poco? El resto también. ¿Puedes repetir lo que has preguntado? Porque al menos a mí se me trabó. También se destrabó. Ahora se escucha mejor. ¿Mejor ahí o no? Se traba. A ver. Tengo que chequear la conexión. Ups. No tengo. ¿Qué pasó? A ver. Sale esto. Pasando. Se sigue trabando porque sí, me está dando re lento. Yo ahora te escucho bien, pero no sé el resto. Mejor. Bueno, si no me dicen y reinicio el modem. Pero creo que ahí arrancó. Qué raro va a ser cuando sea presencial y no pasa en esto, uno va a tener que actuar, que se trabó, que se quedó, o que se muteó, cosas por el estilo, para que no sea tan raro. Entonces volvamos. Si el rango del vector, el rango conjunto, digamos, es estos 4 puntos, quiere decir que esos son los únicos puntos que pueden ocurrir con probabilidad positiva. Entonces, ¿cuál es el rango de X? ¿Qué valores de X tienen probabilidad positiva? Es decir, ¿para qué valores de X? Es cierto que si yo digo la probabilidad de que X sea igual a tanto, eso no me dé 0. Por ejemplo, ¿puedo poner 0 acá? ¿Cuánto me da esa probabilidad? De que X valga 0. ¿Un medio? ¿Un medio? Ah, perdón, estoy todo mal, ¿no? Estoy tipo clase 1 del CBC, en la que uno no sabe representar en el plano, ¿y qué hice?
Este es el punto 0,1. Una variable tiene dos imágenes. Puse todo al revés. Y este no es el punto 0,1, es el punto 1,0. Este no es el 0,2, es el 2,0. Y así. Así que para no me borrar el gráfico voy a dar vuelta a esto. ¿Sí? 1,0, 2,0, 1,1. Bueno, está ok, pero porque no tenía chance de equivocarme. Y acá ese sería el 2,1. ¿Ok? Así no da mal. Bueno, la probabilidad de que x igual a 0 es positiva. En realidad no sé si es un medio porque no le puse probabilidades. Pero la probabilidad de que x sea igual a 0 es positiva. ¿Por qué? Porque es la probabilidad o de que xy caiga. Bueno, ahora con los nuevos datos. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Ahora, en esta condición. ¿Hay algún punto que tenga probabilidad positiva que caiga sobre la recta de x igual a 0? No, es 0. Claro, ahora es 0. O sea, está es 0 porque no hay ningún punto acá donde x valga 0 que tenga probabilidad positiva. O sea que esto es 0. ¿Sí? En cambio, si yo pregunto la probabilidad de que x sea igual a 1, no sé cuánto es porque no les asigné probabilidades, pero básicamente la probabilidad de que x sea igual a 1 es la probabilidad de que el vector xy valga cuánto. ¿Qué le puede pasar a xy para que x valga 1? En X tendría que decir perdón, 1. Y en Y cualquier número, digamos. Claro, o sea que tendría que ser x igual a 1 y cualquier número, y en particular, si veo el rango, veo que los que tienen probabilidad positiva, los que tienen probabilidad que no es 0, son el 1,0 y el 1,1. ¿Sí? O sea que básicamente el evento x igual a 1 es lo mismo que el evento xy me da el 1,0 o el xy me da el 1,1. ¿Sí? Y además, como son excluyentes, podría sumar, o sea que básicamente sería la probabilidad de este más la probabilidad de este, eso me da la probabilidad de x igual a 1. En particular no me va a dar 0, eso es lo que importa, digo, porque si esto está en el rango es porque la probabilidad no es 0. ¿Se entiende? Entonces, el 0 no está en el rango, el 1 sí está en el rango. Básicamente, ¿cuál es el rango de x? 1, 2. 1, 2, ¿no? O sea, x puede valer 1 si sale este o este, y x puede valer 2 si sale este o este. ¿Sí? Así que ese es el rango de x. ¿Cuál es el rango de y? 0 y 1. 0 y 1, ¿no? Si sale uno de estos dos, la y va a valer 0. Si sale uno de estos dos, la y va a valer 1. ¿Ok? Y acá viene la pregunta, porque un ejemplo distinto a este sería si, por ejemplo, el rango fuera, si el rango no incluyera, por ejemplo, el 1, 1, ¿sí? Si el rango fuera 1, 0, 2, 0 y 2, 1, ¿sí? Es decir, si el rango, después lo vuelvo a escribir, pero lo borro, si el rango fuera este, ¿estamos de acuerdo que x y y tendrían el mismo rango? ¿Que el rango de x sería 1, 2 y el rango de y sería 0, 1? En ese caso. ¿Lo ven o no? Sí, se ve. Se ve, ¿no? ¿X puede valer 1? Sí, puede. Que es básicamente cuando sale este punto. Y puede valer 1, sí, cuando sale este punto. También x puede valer 2 si sale cualquiera de estos dos puntos, o la y puede valer 0 si sale cualquiera de estos dos puntos. ¿Ok? Yo sé que todos esos son valores que tienen probabilidad positiva. Ahora, lo que pasa acá es que el rango no es igual a lo que llaman el producto cartesiano, que es básicamente todos los pares ordenados, todas las posibles combinaciones de uno de estos con uno de estos. ¿Sí? El producto cartesiano del rango de x y el rango de y sería 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1. Todas las combinaciones posibles. De todas esas hay una que no está, que es el 1, 1. ¿Sí? Y en ese caso sabemos que necesariamente las variables no son independientes. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar justamente ese que falta, entre comillas, el 1, 1, y decir, mirá, la probabilidad puntual en el punto 1, 1, ¿cuánto es? Estoy pensando en este caso, ¿eh? 0. Es 0, ¿sí? Y la probabilidad puntual
para x igual a 1 por la probabilidad puntual para y igual a 1, ¿cuánto no es? ¿No es qué? Es algo distinto de 0. Es algo distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si el 1 está en el rango de x, eso por definición significa que este valor es mayor a 0. O en particular es distinto de 0, no importa. El mayor obvio porque es una probabilidad. Pero esta probabilidad no es 0. Porque estar en el rango básicamente es eso por definición, que la probabilidad no es 0. Y que la probabilidad de y igual a 1 tampoco es 0 porque el 1 también está en el rango de y. O sea, si sale este punto, el 2, 1, esa y toma el valor 1. Entonces eso tiene probabilidad positiva, así que esto tampoco es 0. ¿Sí? Y como estoy multiplicando dos cosas que no son 0, en realidad todo esto no es 0. Y eso ya me permite ver que estas dos cosas son distintas. Y con que para un punto eso no se cumpla, ya sabemos que entonces x y y no son independientes. ¿Sí? Esto es repaso de lo que vimos en clase, pero digo, lo recuerdo porque por acá venía la pregunta que me hacía una compañera recién. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Por eso hay alguna duda? O sea que yo si ya veo que el rango conjunto no coincide con el producto cartesiano de los rangos de las variables, digamos, de los marginales, seguro no es independiente porque siempre voy a poder hacer esto. Estoy hablando de acá del caso discreto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Sí, profe, todo claro. Ahora, volvamos al caso que teníamos originalmente, donde sí estaba el 1, 1, y donde, por lo tanto, en este ejemplo sí, el rango conjunto coincide con el producto cartesiano de x, del rango de x y del rango de x. ¿Sí? Acá sí están las 4 combinaciones posibles de esto. Siempre en el orden donde x va primero y y va segundo, ¿no? Por su valor ordenado. 1, 0 está, 1, 1 está, 2, 0 está, 2, 1 está. O sea que en este caso sí son iguales. ¿Eso implica que son independientes? No, no necesariamente. ¿Sí? Además de que eso, o sea, como el otro es un caso en el que es obvio que no son independientes. ¿Sí? Pero que esto pase no garantiza que sean independientes. Básicamente, ¿de qué va a depender? De las probabilidades. ¿Sí? Yo voy a poner cualquier cosa en probabilidades y chequeamos qué pasa. 0,1, 0,3, 0,2. ¿Cuánto llevamos ahí? El otro entonces tiene que ser 4, 6, 4. 0,4. ¿Sí? Le signo esas probabilidades. No es que no voy a escribir todo, pero le signo esas probabilidades. ¿Cuánto va a ser la probabilidad de que x valga 1? 0,3. 0,3, exacto, porque para que x valga 1 tiene que salir este, que tiene que x igual a 1, o este, que también tiene que x igual a 1. O sea, este va a ser 0,3. Y la probabilidad de que x valga 2, obviamente, tiene que ser 0,7, primero que nada por diferencia, y además porque es la probabilidad de que pase esto o esto, que suma 0,7. ¿Ok? De la misma manera, la probabilidad de que y valga 0 es la probabilidad de este más este, que son los que tienen y igual a 0, el 0,4, y la probabilidad de que y valga 1 bueno, debería ser 0,6, pero básicamente es este más este que sí da 0,6. ¿Ok? O sea que eso es, digamos, si yo asigno estas probabilidades puntuales conjuntas, las marginales me quedan así. No hice la tablita, pero no importa. ¿Qué debería pasar para que sean independientes? Bueno, se debería cumplir esto. Para todos los posibles XY. ¿Sí? Para todos los XY. No solo del rango, para todos. ¿Sí? Fíjense que yo recién hice un ejemplo para un XY que no estaba en el rango. ¿Sí? Ahora, en este caso en que el rango conjunto es igual al producto cartesiano, fíjense lo que pasa. Si yo tomo un punto que no está en el rango, ¿sí? En el rango del vector, o sea, podría ser, por ejemplo, podría ser uno por acá adentro, ¿sí? En donde ni la X ni la Y tienen probabilidad puntual positiva ahí, o sea que me da tantos, si tomo un punto acá, como no está en el rango del vector, la probabilidad es 0. Y como la X no toma esos valores y la Y tampoco, estas dos probabilidades son 0, o sea que se cumplen. Incluso si tomo un punto que no está en el rango del vector, pero sí está en el rango de alguna de las dos variables, como podría ser acá, ¿sí? La probabilidad de que el vector caiga ahí es 0, porque no está en el rango. La probabilidad de y no es 0, porque la probabilidad de que y tome ese valor es de 0, pero la de x sí. O sea que una de las dos es 0, igual se cumple. Es decir, que cuando tengo esta condición,
Cuando no tengo esta condición de que el rango conjunto sea el producto cartesiano de los rangos, por decirlo de alguna manera, seguro no son independientes. ¿Sí? Cuando sí se cumple esa condición, seguro esta igualdad vale para todos los xy que no están en el rango. ¿Ok? Porque por lo menos esta no me va a dar 0, porque esta me va a dar 0 porque no está en el rango, y una de estas dos no me va a dar 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Obviamente que me faltaría chequear para ver si son independientes. Que parece que sí. Los perdí. ¿Los perdí en términos de conectividad o los perdí en términos de conceptuales? No, escuchar se escucha, profe. ¿Dónde está? Bueno, ok. Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo pruebo que para cualquier par X y esto es cierto, probé que son independientes. Si encuentro un punto, uno solo, donde esto no es cierto, ya sé que no son independientes. Entonces yo, en mi intento de probar que son independientes, ¿qué podría hacer? En el caso de que no coinciden los rangos, que el rango por un conjunto no es el producto cartesiano, o sea que hay algún punto que queda afuera, yo sé que si agarro ese punto falla porque acá me da distinto de 0 y acá me da 0. O sea que eso en ese caso ya sé que no son independientes. Cuando el caso es que esto sí es igual a esto, como acá, si yo pruebo con cualquier punto que no esté en el rango del vector, de este lado me da 0 porque no está en el rango del vector, y de este lado me va a dar 0 porque seguro una de las dos da distinto de 0, por lo que mostraba acá. ¿Sí? Pero porque coinciden el rango y el producto cartesiano de los rangos individuales. Entonces, ¿qué me falta chequear para ver si realmente para todo XY esto es cierto? ¿Dónde me faltaría mirar? Así que para los que no están en el rango, vale esto, seguro. ¿Cuáles me falta chequear? Entonces, Los que están en el rango. claro, los que sí están en el rango. ¿Sí? O sea que básicamente voy a probar que son independientes y para todos los del rango, que en este caso son 4, o sea que tampoco es tanto trabajo, esto se cumple. Si llego a probar y en uno no se cumple, ya no son independientes. ¿Sí? Y de hecho, los tiré al azar, o sea que sería rarísimo que dé, ¿sí? Y eso va a demostrar que en realidad que esta condición se cumpla no implica que sean independientes, ¿sí? O sea, necesito mucho más. Pero a ver, veamos. Agarre 1, 0, ¿sí? Probabilidad del 1, 0 es 0,1. Probabilidad de 1, dijimos que es, de que x valga 1, es 0,3. Probabilidad de que y valga 0 es 0,4. ¿Se cumple la igualdad? No. No. Más o menos, es que esto queda 0,12, esa esta puede estar mal, pero no se cumple. ¿Sí? No dan igual. Listo, no son independientes, se acabó. O sea, la respuesta es no, no alcanza con que el rango del vector sea igual al producto cartesiano de los rangos. Además, se tienen que cumplir estas relaciones de las probabilidades que tranquilamente pueden no cumplirse. ¿Sí? Entonces, el otro caso en donde esto da más chico que el producto cartesiano de los rangos, ese es un caso donde yo ya sé que no son independientes. Ahora, cuando eso se cumple, hay que ver. ¿Sí? Podrían serlo como no serlo, y ahí uno tiene que hacer las cuentas. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Está claro? Buenísimo. ¿Algo más? ¿Esto? Profe, perdón, una última duda respecto a lo de independencia. Por ejemplo, en el ejercicio 6, a mí me da una probabilidad conjunta. No me lo pide, pero a partir de eso yo puedo saber si son independientes o no. A ver. Me acordé que le quedé debiendo algo a Tomás. Ahora que ahora lo contesto. A ver, espera. Ejercicio 6. Le pido una conjunta. ¿Cuál? La de x igual. Para vos decís la de x igual a 0. No, pará. Vos decís mirando la función de probabilidad conjunta si se puede ver si son independientes o no. Claro. Sí, ahí vos tenés el rango de x es 0 y 1, en ese ejemplo, y el rango de y es
son los naturales, o sea, empezando del 1. O sea, y no lo dice explícitamente, pero básicamente el rango conjunto es el producto cartesiano de esos dos. Entonces sí, lo que podrías agarrar es elegir un punto, por ejemplo, el 0, 1, a ver qué te da. Entonces la probabilidad del 0 conjunta del 0, 1, si haces la cuenta que figura ahí, te da, estoy copiando, después si quieren mírenlo, pero estoy copiando de ahí. Con x igual a 0, el primer término se te queda 1 sobre 2 por 3 a la i menos 1, es decir, i a la 0. Por 3 a la 0. O sea, te da un medio. ¿Sí? Y después haces la probabilidad de que x valga 0 por la probabilidad de que y valga 1. La probabilidad de que x igual, ahora esas van a ser las marginales, no sé, habría que hacer las cuentas, ¿sí? Habría que buscar las marginales, que de hecho lo pide el punto B, y entonces la de x creo que va a dar un 3 cuartos, la de y no me acuerdo, y bueno, si te llega a dar un medio, bueno, capaz son independientes, entonces podrías poner otro punto. Técnicamente lo tendrías que poner para todos. Yo dudo acá que te dé igual, ¿sí? Porque no son independientes. Si te llega a dar que esto por esto no es un medio, ya está, ya sabes que no son independientes. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. De nada. Voy a probar de contestar algo que me había quedado pendiente acá. Tomás me había preguntado por el ítem D del... Creo que era el mismo que estábamos viendo al principio, del 2. Sí, ok. El ítem D, vuelvo al 2. El 2 era este que teníamos esta distribución, este vector XY absolutamente continuo, es decir, absolutamente continuo quiere decir que tiene densidad conjunta, ¿sí? En más de una dimensión, de hecho, las distinciones se vuelven más fuertes, ¿sí? O sea, no es obvio que un vector continuo, incluso aunque las X tengan densidad, que vaya a tener densidad, ¿sí? Si quieren, después les doy un ejemplo, pero tenemos densidad, ¿sí? Y entonces me preguntaban en el punto, esto es el 2, en el punto D3, me preguntaba la probabilidad de que X más Y sea igual a 1. Entonces yo tenía este vector con el soporte, con densidad, con soporte en este cuadrado y toda la cuenta que hicimos antes, con la densidad que habíamos dicho, 2 tercios por X más 2Y, y me la probabilidad de que X más Y sea igual a 1. ¿Qué sería que X más Y sea igual a 1? Bueno, que caiga sobre el conjunto de puntos donde X más Y es igual a 1, que es una ¿qué? Gráficamente. ¿Cómo represento geométricamente el conjunto de los puntos donde X más Y es igual a 1? ¿Qué es gráficamente? Una recta. Es una recta, ¿sí? O sea, esto es una ecuación lineal. Si quieren pongan y igual 1 menos x para que quede claro que es. Pues es una recta, es fácil ver que corta acá y acá, y por lo tanto es esta recta. ¿Sí? O sea, lo que estoy preguntando es cuál es la probabilidad, no se ve mucho ahí, tengo que recargar estos de colores. Pero lo que estoy preguntando es la probabilidad de que el vector xy, este que tiene distribución absolutamente continua, caiga sobre esta recta. Y la respuesta dice que eso da 0. ¿Y cuál es la explicación más simple para eso? ¿Una idea? Esta probabilidad, ¿qué sería igual? Sería igual a la integral doble de la densidad conjunta sobre el conjunto, vamos a ponerle A, ¿sí? Donde A es el conjunto de los pares X y de R2, que cumplimos la condición, es decir, tal es que X más Y es igual a 1. ¿Sí? Son los puntos que integrando la densidad conjunta sobre esta recta. ¿Por qué yo puedo no hacer ninguna cuenta y decir esto da 0? Puede ser porque la probabilidad puntual era 0. Acá no es puntual porque no tengo infinitos puntos, tengo toda la recta. Pero tiene que ver con eso. En las continuas, ¿no? En las absolutamente continuas son una variable, decíamos, bueno, si es las probabilidades puntuales son 0, ¿sí? ¿Cómo extiendo esto al caso de R2? Si fuera puntual, o sea, si fuera la probabilidad de que X y sea igual al 3, 8, sí, sería 0 porque es puntual. Pero acá es más que puntual, hay una infinidad de puntos en realidad en toda esta recta. ¿Cuál es el detalle? Fíjense, yo estoy integrando
respecto al diferencial de área. Viene por ahí la cuestión. Igual esto es una cuestión, o sea, hay que se puede probar, pero digo, más intuitivo que otra cosa. Yo siempre, cuando hago un integral doble, si este símbolo diferencial de área lo que me está diciendo es que en el fondo lo que yo estoy haciendo es, en términos infinitesimalmente, agarrar regiones muy chiquititas, infinitesimalmente chiquititas, ¿sí? Multiplicarlas por el valor de la función, por algún valor que toma la función en esa región, y después ir sumando esas regiones, infinidad de regiones muy chiquititas. ¿Sí? Ahora, ¿qué área? Entonces, a la larga es como que termina siendo siempre como el área de una región por algún valor promedio de toda la región. Pero acá el área de la recta, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda de la fórmula para calcular el área de una recta? Estoy molestando con la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el área de la recta? A ver. No tiene área, perfecto. ¿Sí? Perdón, me había quedado dormido. Exacto, no tiene área. ¿Sí? Es cero. La fórmula del área de la recta es cero. Esa es la fórmula. ¿Sí? No tiene área la recta. No tiene dos dimensiones, digamos, como perder un área. Entonces, el hecho de que el área de la recta sea cero hace que esta integral de cero. Si yo integro, y básicamente, si quieren tomarlo como una propiedad, si integro sobre cualquier conjunto de área cero, que podría ser que eso, por ejemplo, la circunferencia, la parte del borde de la circunferencia, no la parte de adentro, esa integral da cero, seguro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la extensión de esto de que en las variables aleatorias continuas la probabilidad puntual era cero, si la probabilidad de cualquier punto era cero, la extensión a dos dimensiones sería que la probabilidad sobre cualquier conjunto que tenga área cero, ¿sí? A veces, para generalizarlo se dice medida cero o medida nula, esa integral es cero. Entonces la probabilidad correspondiente es cero. ¿Se entiende? Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que X y caiga acá? ¿Qué me contestan? En el firulete ¿Cero? es cero, porque no tiene área, ¿sí? Porque es un firulete. ¿Sí? Los firuletes tienen área cero, tipo teorema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si les pregunto cuál es la probabilidad de que X caiga acá, en ese bollito, que tiene área, ¿sí? Por más chiquito que sea, esa área, bueno, no sé, y tendría que integrar en ese bollito, tendría que tener obviamente una manera de escribirlo, etc. ¿Se entiende? Mientras no sea un punto. Si el bollito representa un punto, no, pero si el bollito representa un bollo con área, entonces la probabilidad tal vez no sea cero, porque además estoy dentro del soporte. ¿Se entiende? Pero básicamente cuando la pregunta sea por con absolutamente continuas, ¿okay? O sea, vectores con densidad conjunta, cuando la pregunta sea por la probabilidad de caer en una región con área cero, la respuesta es cero. ¿Se entiende? Esa es la justificación. Que sería la extensión de esto de que las probabilidades puntuales en las variables aleatorias continuas eran cero. Y esa idea después se puede extender a más dimensiones. ¿Sí? Obviamente se complica la interpretación a veces, pero eso sería el caso. ¿Estamos con eso? Puedo decir algo de esto, pero se me fue. Que fíjense que absolutamente continua, esto de la absolutamente, que quiere decir es continua y existe una función de densidad conjunta, es decir, existe una función tal que si yo le integro desde menos infinito hasta s y le integro desde menos infinito hasta t, me da la función de distribución, o sea, absolutamente, la distribución de absolutamente conjunta es, existe alguna, y de hecho en general existe una infinidad, alguna función con esta propiedad, ¿sí? No es tan obvio que vaya a pasar. Por ahí dar ejemplos donde eso no pasa de una variable, digamos, en las distribuciones univariadas, es más complicado dar un ejemplo de eso, donde eso no pase porque es más raro. Pero acá es muy fácil dar un ejemplo donde eso no pasa. Imagínense que X tiene una distribución, qué sé yo, uniforme 0,1. ¿Sí? Y ahora imagínense que defino Y igual, no sé si hablé todo en la teórica, pero lo menciono. Y igual 2x más 3. ¿Sí?
No la quiero complicar tanto. Y igual 1 menos x. ¿Ok? Es fácil ver que x que iba a ser uniforme 0,1 se puede probar. ¿Sí? De hecho, hasta podrían hacerlo con la FGM si quieren. Pero se puede probar que iba a ser también uniforme 0,1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el conjunto de, digamos, dónde va a estar concentrada toda la probabilidad de x e y? ¿Cuál es el conjunto? Pensémoslo en términos de, no sé si sería soporte, pero pensémoslo en términos de soportes. ¿Alguien se imagina cuál es el conjunto más chico posible que yo puedo tomar de puntos del plano que contenga toda la probabilidad del vector x y, es decir, que x y va a caer ahí? Porque, por ejemplo, yo puedo tomar el cuadrado este, ¿sí? X es uniforme 0,1, y si la defino así, es fácil probarlo, hagan la cuenta si quieren, que también es uniforme 0,1, es un ejercicio de función generadora de momentos. Está claro que si tanto la x como la y son uniforme 0,1, la probabilidad de este cuadrado, la probabilidad de que el vector que hay en ese cuadrado es 1, ¿en eso estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, bien. ¿Se les ocurre que hay puntos ahí que sobran, que aunque podrían no estar y que la probabilidad de igual va a seguir siendo 1? Y sería, o sea, ahí sería como una recta, ¿o no? Y quedaría lo que está bajo la recta de I. Claro. Todo lo que no cumpla con esta condición no va a pasar. ¿Sí? Si y básicamente se define como 1 menos x, ¿sí? Cuando x es 0, la y va a tener que ser 1. Cuando x es 1, la y va a tener que ser 0. Y cuando x es un medio, la y va a tener que ser 1 menos un medio, que es un medio. Pero básicamente, en realidad, toda la probabilidad está metida acá en esta recta y en particular en este segmento de acá hasta acá. ¿Sí? O sea, si a este segmento de puntos que van desde el 1,0,1 hasta el 1,0, lo llamo S por segmento, qué sé yo, sí, S mayúscula, la probabilidad de que XY pertenezca a ese segmento es 1. ¿Sí? Porque toda la probabilidad de X está metida en el intervalo 0,1 y los valores de Y correspondientes también van a estar metidos en ese, digamos, van a ser los que correspondan a ese segmento, o sea que esa probabilidad es 1. O sea que no digo densidad porque no hay densidad acá, toda la probabilidad, ¿sí? La tengo contenida en ese pedacito de recta. ¿Se ve eso? En ese caso no tiene sentido la densidad, porque para trabajar con densidad yo tendría que integrar sobre un área y acá no hay área posible. ¿Sí? O sea que existen casos donde la distribución... Y fíjense que esto va a ser continuo, porque la x es continua, la y es continua, o sea, es todo continuo. Solamente que acá no va a haber densidad. ¿Sí? O sea, no va a ser un vector absolutamente continuo, va a ser un vector continuo. Donde toda la distribución va a estar metida dentro de algo que en realidad tiene dimensión más chica, pero si bien yo tengo dos variables, por la manera en que están relacionadas, es como si tuviera una sola. ¿Sí? En ese caso se habla de una distribución degenerada, que es un término un poco fuerte, pero se refiere acá a que se degenera como en algo de una sola variable, en algo de dimensión 1. ¿Se entiende? Si bien parece que la distribución conjunta de XY es bidimensional, en realidad es como que tiene dimensión 1. ¿Sí? Como que uno podría hacer una transformación y directamente tratar esto como una sola cosa, y entonces tengo la distribución acá. Uno hasta podría mantener como una especie de densidad, no puede ser porque sería en 3D, pero como una especie de bueno, acá sería uniforme, como la densidad meterla acá adentro, como tomar eso como recta y meterlo ahí. ¿Sí? O sea que ese sería un ejemplo de una distribución degenerada que es continua, pero no es absolutamente continua porque en realidad por la relación entre las variables es como de dimensión más chica. ¿Sí? No vamos a trabajar con ejemplos de eso, se los menciono para que sepan que existe, pero bueno, siempre que sí tenga densidad, o sea, cuando el ejercicio dice la densidad es tal, estamos asumiendo que es absolutamente continua, y ahí sí valen propiedades como que la probabilidad de caer en algún segmento, etcétera, es 0. Piensen que en este caso eso no vale, ¿sí? La probabilidad de que x y caiga en este pedazo de recta, o en toda la recta, es 1. O sea que la propiedad que dijimos antes acá no valdría. Ahora, cuando sí tengo densidad conjunta, ¿sí? Cuando es absolutamente continua, en ese caso sí vale la propiedad de que, bueno, como esto tiene área 0, la probabilidad de ahí es 0. ¿Se entiende? ¿Se aclaró eso más o menos? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, son las 11:05, así que tengo que dar clase de estadística vectorial. No sé si quedó algo urgente, me lo dicen ahora.
Si no, tienen para ver mañana la tercera clase de este tema, ¿sí? Y el lunes nos estaríamos viendo para, bueno, seguir viendo estos ejercicios y ir cerrando un poco esta guía. ¿Alguna pregunta más? Gracias, profe. Bueno, de nada. Entonces, nos vemos el lunes que viene. Falta, pero buen fin de semana. Buena semana y buen fin de semana. Cualquier cosa, Gracias, bueno, hasta luego. Gracias, buena semana. de nada, nos vemos. Hasta luego.